Muy buenas tardes. Como ya habíamos dialogado en la clase pasada eh, sobre el tema 4, metodologías, técnicas y herramientas para la ejecución de la intervención en el trabajo social, como parte del contenido correspondiente a la fase 2 que hemos iniciado. Entonces, en el desarrollo de esta temática tenemos como un primer punto la introducción, luego vamos a hacer la presentación de lo que sería la actualización profesional e instrumentalidad de la acción. La entrevista y la visita domiciliaria como técnicas clásicas en la intervención del trabajo social, posteriormente dinámicas para la ejecución de proyectos y finalmente el informe social. Bien, entonces iniciaremos con algunas ideas muy importantes acerca de lo que vendrían a ser las técnicas en trabajo social, ¿no? El texto que ustedes ven ahí, como se los presento, es un texto muy completo acerca de lo que son los métodos, técnicas, documentos utilizados en trabajo social. Bien, entonces esta autora pues nos presenta un conjunto, ¿no?, de métodos, técnicas, herramientas, documentos para poder implementar las acciones que están dentro de lo que vendría a ser la intervención social. Tenemos las técnicas que pueden ser definidas desde distintas perspectivas, tomando o no como referencia al trabajo social, ¿sí? Pero dentro de ellas, para el trabajo social, las técnicas resultan ser útiles porque nos permite operativizar, aplicar, desarrollar la metodología, el método del trabajo social, ¿no? Entonces, el objetivo es llegar al cumplimiento de fines o ideas. Cruz define las técnicas como un conjunto de procedimientos, recursos, medios puestos en práctica para obtener un resultado determinado. Aquí una pequeña reflexión que ya habíamos hablado en clase, ¿no es cierto? El tema es que de pronto se pueda considerar, ¿sí?, las técnicas, concebir la utilización, la práctica de las técnicas a partir de la idea de que también tienen que ser planificadas, también deben tener un objetivo, ¿sí?, para poder aportar a la intervención del trabajador social, en este caso a sus proyectos. Entonces son esos medios escogidos deliberadamente para poder cumplir los objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de Boris Lima, las técnicas serían producto de la praxis social del hombre a través de sus experiencias colectivas en una acción concreta. ¿Esto qué quiere decir, no? Que las técnicas también podemos recrearlas, podemos innovarlas, por eso resulta ser producto de la praxis, ¿no?, de la práctica, en este caso del trabajador social, y que luego de un proceso de sistematización también, ¿no?, de haber escrito sobre cómo se aplicaron las técnicas, pues sirve de una experiencia, de un aporte para poder utilizar estas técnicas para lograr los objetivos de la intervención, del proyecto, como dice Boris Lima, de una acción concreta, ¿no? Entonces, esto les traigo pues como ideas importantes como parte de un marco genérico, general, de por dónde debemos entender la importancia y la utilidad de las técnicas. Russell también nos dice que las técnicas están ligadas a un cuerpo de conocimientos, ¿no?, que van a servir de referencia, que le van a dar coherencia, fiabilidad, o sea, fiabilidad tiene que ver pues con que esa certeza, ¿no?, esa seguridad de que realmente la técnica que vamos a elegir es la más idónea, es la más adecuada para dar dirección, para conducir, ¿no?, esa acción, esa intervención social hacia el logro de un objetivo, ¿ya? Entonces, es importante tener esta conceptualización de por dónde orientamos las técnicas en trabajo social. Ahora bien, el trabajador social comparte teorías, métodos y técnicas con otras disciplinas sociales, a través de la investigación, acción y participación en los procesos de cambio.
Los trabajadores sociales retroalimentan y reconstruyen su acervo de conocimientos contextualizados e idóneos para la intervención social. Las técnicas son variadas y numerosas, siempre en interdependencia histórica con los cambios de intervención y bajo los modelos y métodos asumidos, ¿no? Esto quiere decir lo siguiente, que como trabajadores sociales usamos métodos, usamos técnicas que en la práctica, ¿no? En el momento que se están desarrollando, sea a través de acciones de investigación, ¿no? Sea a través de acciones de intervención, donde sí la participación de los sujetos es muy importante para lograr el cambio social, pero que estas técnicas permiten no solo aplicar el método, sino también permiten al mismo tiempo recopilar información, retroalimentar la acción, la intervención, reconstruir, ¿no? O sea, aporta luego de ese proceso a construir o reconstruir o mejorar o analizar los conocimientos existentes ya en relación a esa intervención social. Entonces las técnicas nos va a permitir reflexionar y decir qué hemos hecho sobre esa realidad, cómo la hemos hecho, ¿no? Y cuáles fueron los resultados a partir de las técnicas implementadas, ¿sí? En ese contexto, en esa realidad. Y precisamente hablamos de lo que vendría a ser la contextualización y conceptos previos en la utilización de las técnicas, ¿no? Que ya les he venido diciendo en relación a que el trabajo social, como parte de la intervención que realiza, siempre va a tener un objetivo, ¿no? Y ya sabemos cuál es el objetivo final del trabajo social, el fin último, ¿no? O el objetivo general es generar pues bienestar social, ¿no? En las personas, en las comunidades, en los grupos. Entonces, para generar el bienestar social es muy importante utilizar un método, ¿sí? Esto es lo que siempre, cuando ustedes están yendo a su centro de práctica y constantemente en los informes se les pide, ¿no? Que ustedes tengan un lenguaje técnico. Y el lenguaje técnico pues está orientado precisamente a utilizar un método, ¿no? Y miren, dentro del método que ya está establecido a través de nuestro plan, programa, proyecto, ¿no? Hay determinados procedimientos que podríamos decir que se llaman reglas. Estos procedimientos que seguimos para poder hacer una investigación, leer la realidad, para luego poder hacer intervención. Pero el método por sí solo, digamos, no se puede aplicar, ¿no? Para aplicar ese procedimiento necesitamos pues necesariamente de las técnicas. Por eso decimos que lo que realmente hace operativo al método son las técnicas, ¿ya? Entonces acá espero que quede claro esa relación, vinculación de método con técnicas y luego con instrumentos. Miren, Mois también nos alcanza, ¿no? Un concepto acerca de lo que vendría a ser técnicas, y él señala que las técnicas son los instrumentos o herramientas utilizados como parte del método, ¿no? Pero nosotros conocemos que aquí hay cierta diferencia, ¿no? Porque si hablamos de técnica, nosotros conocemos que la técnica es la entrevista y el instrumento sería el cuestionario estructurado o semiestructurado o la guía de entrevistas, como otros autores lo llaman, ¿verdad? Entonces, un tanto lo que nos está diciendo Mois acerca de que las técnicas son instrumentos, para nosotros constituyen simplemente la forma como vamos a operativizar el método, ¿no? O sea, la técnica nos permite operativizar el método. Montserrat señala que la técnica es un saber práctico que permite la utilización racional de unos instrumentos para obtener un resultado determinado. Aquí vemos un poquito con mayor claridad lo que podemos entender la técnica, ¿no? La técnica conlleva una aplicación práctica, genera saber práctico, y eso es real, ¿no? Ahora, su utilización implica también utilizar instrumentos, y eso es lo que ustedes están haciendo a partir de su práctica. Utilizar instrumentos, porque los instrumentos nos van a permitir,
¿sí? Recopilar información, entregar información con la finalidad de que terminado el proceso de implementación de ese método, de implementación del proyecto, vamos a obtener resultados. Y estos resultados van a tener que ser, como les he dicho desde un inicio, coherentes a la planificación, evaluables, medibles, ¿verdad? Deben ser verificados. Ya en el año 2012, Fernández García y Ponce de León nos dice que la técnica se puede definir como el conjunto de habilidades, destrezas y recursos adquiridos mediante aprendizaje y práctica profesional, que permite al trabajador social realizar la intervención para obtener el resultado creado, ¿no? Ustedes seguro que si googlean técnicas, ¿no? o dinámicas, van a encontrar una infinidad de manuales, de guías que nos proponen diversas técnicas, ¿verdad? Para poder motivar, sensibilizar, adquirir conocimientos, hacer investigación, concientizar, en fin, vamos a encontrar bastantes técnicas, ¿sí? Que nos va a permitir realizar la intervención, la acción para obtener un resultado deseado. Pero ¿qué nos aporta Fernández García y Ponce de León? Que es muy importante las destrezas, las habilidades, los recursos también del trabajador social. Porque si el trabajador social no comprende que una técnica, ¿sí?, permite aplicar un método y no tiene claro el método, entonces no va a tener una buena direccionalidad de las acciones como parte de la intervención que está realizando. ¿Y qué nos dice Ezequiel Anderej sobre lo que son las técnicas a partir de su diccionario, ¿no? Nos dice que es un conjunto de acciones, de actos técnicos realizados conforme a reglas empíricas que se utilizan para hacer algo, para obtener un resultado determinado. Entonces es cierto, porque como les digo, las técnicas también tienen un paso a paso, un procedimiento que debemos seguir para lograr el objetivo que persigue esa técnica, ¿no? Y como vemos acá, de repente es una técnica más de animación, de romper el hielo, de entrar en confianza, es una técnica de presentación, ¿no? Entonces, pero para ello necesitamos estructurarla, planificarla, ver los recursos, tomar el tiempo de duración según el número de participantes, porque también las técnicas se deciden en función al número de asistentes o participantes, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos elementos al momento de definir con qué técnicas vamos a implementar o vamos a desarrollar nuestros planes, programas o proyectos. También Ezequiel Anderej en su diccionario señala que la dinámica como técnica es utilizada en la dinámica de grupos, ¿no? Que es el conjunto de medios y procedimientos aplicados, utilizados para una situación de grupo y tiene por objetivo ayudar al conocimiento de los procesos y fenómenos psicosociales que se producen en el seno del grupo. Y si hablamos de dinámicas, pues como ya les he dicho, hoy en día, haciendo un clic, tecleando, googleando, nos aparece una infinidad de guías, de manuales, de textos acerca de dinámicas grupales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en el ejercicio profesional, ahora ustedes que están en su práctica del curso de taller de práctica comunitaria, pues escoger las técnicas o las dinámicas idóneas, coherentes, ¿sí?, al proyecto que están ejecutando, ¿ya? Bien. En esa línea vamos a precisar entonces que dentro de la actuación profesional y la instrumentalidad de la acción, la utilización de las técnicas, la utilización de las dinámicas, ¿sí?, tienen una finalidad. Es que ustedes o todos los que ejercemos el trabajo social debemos recordar que estas técnicas se utilizan para cumplir con la metodología, para aplicar el método, para llegar y aportar a los resultados de un proyecto, ¿no? Cumplir con los objetivos del proyecto, con la intervención social. Entonces, hay que recordar siempre
que para el cumplimiento, para la implementación del proceso metodológico, debemos utilizar estas técnicas, ¿no? Que nos van a dar dirección, que nos van a permitir precisar y no, digamos, hacer intervenciones muy genéricas, donde de pronto no vamos a poder evaluar los resultados, ¿no? Entonces, las técnicas también nos ayudan a cumplir esos objetivos, a alcanzar esos resultados. Por otro lado, si uno no planifica, no prevé dentro de la intervención social qué es lo que va a hacer, ¿no? Y no prevé la utilización de una técnica, como ustedes leen en la diapositiva, estarían improvisando, estarían actuando de forma rutinaria o mecánica, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¡Pum! Improviso. Sin embargo, toda técnica se planifica, toda técnica tiene que responder a un objetivo, ¿sí? Responder a un objetivo. Bien. En ese sentido, es importante que ustedes conozcan que tenemos técnicas para la investigación y técnicas para la intervención. Además que identificar una técnica, tomar la decisión de utilizar una técnica, supone reflexión, decisión consciente e intervención planificada, lo que marca la diferencia entre la intervención profesional y la no profesional, ¿sí? Entonces, hay muchas de las técnicas que ustedes ya la conocen, las han utilizado, ¿no? Tenemos técnicas de investigación, ¿no? De tipo cualitativo, como son la observación directa, la entrevista de investigación social, el grupo de discusión. Y de corte cuantitativo, el análisis de contenido, la encuesta y las fuentes secundarias. Como técnicas de intervención tenemos las técnicas de relación e interacción, también la observación en trabajo social, la entrevista en trabajo social, la visita domiciliaria. Y en lo referente a técnicas documentales, la ficha social, el informe social, otras técnicas como es la historia social, el diario de campo, el eco-mapa. ¿Qué nos dice Fernández García y Ponce de León de cada una de estas técnicas clásicas, tradicionales del trabajo social? La observación, por ejemplo, normalmente se realiza en el lugar donde se desarrollan los fenómenos observables, los hechos, ¿no? Donde están sucediendo situaciones que efectivamente puedan ser observables. Entonces, la observación es un procedimiento que dirige la atención a un hecho de la realidad, encontrando sentido al observado, en el que la o el trabajador social debería examinar, registrar, analizar y elaborar conclusiones, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, yo estoy utilizando la técnica de la observación, ya, ¿dónde está tu instrumento? Como siempre les he dicho, ¿no? Y todo lo que has observado, ¿en qué te aportó a tu proyecto? A evaluar o a recoger información sobre qué y finalmente a qué conclusiones llegaste, ¿verdad? Lo mismo con la entrevista. La entrevista pues es considerado como la técnica más importante en el trabajo social, sobre todo individualizado, de intervención de persona con familia, ¿no? Porque en esta entrevista vamos a tener una relación interpersonal entre el usuario y el trabajador social como profesional. Vamos a intercambiar información, vamos a también poder percibir sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y por eso decimos que constituye el elemento básico para garantizar un cambio en la situación problemática del caso. Pero para ello es importante que como profesionales estemos preparados, ¿no? No solo en el manejo de la técnica, sino en el conjunto de conocimientos que debemos tener para afrontar, para saber dirigir esa relación interpersonal con el usuario, ¿no? ¿Sí? Entonces, la preparación profesional técnica es muy importante. Entonces, si vamos a tomar la decisión de aplicar una entrevista, previo a eso voy a tener que prepararme, ¿no? Para poder direccionar bien esa entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? ¿Para qué quiero hacer la entrevista? ¿No? ¿Qué preguntas le voy a hacer en la entrevista? Y como técnica, pues tienen que planificarse. La visita domiciliaria. Cuando uno hace una visita domiciliaria, de hecho que ésta se planifica. La trabajadora social o el trabajador social debe tener una ficha donde recoge la información, ¿sí?, de la visita domiciliaria
que está realizando. Porque ¿para qué voy a hacer la visita? En el caso de salud, donde están haciendo prácticas ustedes, el sector salud. ¿Por qué hago una visita? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Es lo mismo cuando una visita a una persona que participa del programa de apoyo a los que tienen TBC. ¿Será la misma visita domiciliaria o de repente el mismo instrumento que yo utilizo para cuando hago la visita a las madres de niños que tienen con anemia? ¿Será la misma visita o el instrumento que yo voy a utilizar cuando hago una visita domiciliaria para un paciente que adulto mayor que está postrado en su cama? Entonces es totalmente distinto. Depende de cada trabajador social, de cada trabajadora social, tener sus instrumentos. Muchos me dirán, pero no es necesario, profesora, porque cuando vamos a la visita lo anotamos en el diario de campo. Es como cada profesional se organiza. Pero lo ideal es que tengamos estos instrumentos que luego nos permitan hacer un informe. Ya les he dicho y les reitero, el avance en la sociedad del conocimiento, de la información, implica que como profesionales también manejemos estadística de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Porque solo con un diario de campo en el que vamos a anotar no nos va a permitir demostrar cómo estamos aplicando la ciencia, el método científico. Por eso es que luego no tenemos un valor en las disciplinas sociales, en el campo, en el ejercicio profesional. Desvaloran nuestro aporte, no nos valoran. ¿Por qué? Porque no sabemos demostrar nuestros fundamentos teóricos, metodológicos, científicos de nuestro quehacer profesional. Entonces hay que ser bien estructurados para poder desarrollar nuestra praxis profesional, basados, como siempre les he dicho, en la ciencia, ¿no? En las evidencias, en ese desarrollo o aplicación del método científico con rigurosidad, ¿sí? Con rigurosidad. Me acuerdo que con ustedes hice el curso de proceso metodológico al inicio en segundo semestre de la carrera, ¿no? Y ahí, pues, en el curso de proceso metodológico también hablamos de los fundamentos teóricos metodológicos del trabajo social, ¿sí? Entonces, ahí un poco que hablábamos la importancia de utilizar el método científico en todo nuestro proceso metodológico. Entonces, igual, este año sigo con la misma materia, enseñando la misma asignatura con sus compañeros que están a distancia. Y bueno, preparando, siempre un docente, un profesor lee, investiga más. Entonces, llego a la misma conclusión, ¿no? De que para hablar de la aplicación de la ciencia en trabajo social, debemos dominar la teoría existente, la mejor evidencia existente que tenemos de todo el cuerpo teórico que valida, ¿sí?, la intervención en la investigación en trabajo social, ¿no? Entonces, porque esos textos, esos libros también son producto de la aplicación de la ciencia y como resultado de la aplicación de la ciencia han creado conocimiento. Entonces, tener el mejor conocimiento, las mejores evidencias, ¿sí?, que respalden el quehacer profesional, que respalden tu práctica preprofesional o la práctica que están haciendo en el sector salud. Luego, lo metodológico, ¿no? Lo metodológico también es importante y es lo que desde que ustedes han hecho el curso conmigo, yo les vengo exigiendo, porque es parte de la praxis del trabajo social que nos va a posicionar como profesionales competentes, innovadores, ¿no?, que aportan a la solución de los problemas sociales, de los problemas en las instituciones donde van a ir a laborar. Y vamos a cambiar esa visión del trabajador social, de la trabajadora social que solo se dedica a hacer trámites en salud. ¿Ya? Entonces, lo metodológico también es importante. Lo metodológico, como ahora hemos repetido, pues tiene que ver con ese paso a paso, con ese procedimiento que desarrollamos, ¿sí?, y que está articulado a la utilización del método científico con rigurosidad. Por eso la exigencia que yo les pongo,
¿no? En esta asignatura y en la asignatura de quinto año en las prácticas preprofesionales, porque, vuelvo a repetir, los trabajadores sociales debemos empezar a cambiar esa mirada que tienen de nosotros. Y en otros países, México, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, o sea, también los trabajadores sociales buscan estos cambios, ¿no? Porque generalmente nos han asociado a la ayuda, a la asistencia, al trámite, ¿no? De los beneficios sociales, pero no nos ven como realmente profesionales con mucho potencial y con esa experticia para poder generar los cambios. Cuando realmente nosotros somos los que estamos en el día a día palpando la problemática social. Pero nuestra debilidad es que no aplicamos con rigurosidad la ciencia. Y al no aplicar con rigurosidad la ciencia nos hacen críticas. Nos dicen, los trabajadores sociales no pueden demostrar ni validar sus diagnósticos porque no están basados en un método riguroso, ¿no? Por eso es de que ahora, desde la enseñanza que les damos, les decimos, pues tenemos que utilizar, ¿sí?, el método científico, que te enseña a investigar, que te enseña a hacer intervención, ¿no? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las técnicas documentales que utilizamos los trabajadores sociales? La ficha social, ya les decía, ¿no? Cuando uno hace una intervención, una visita, hasta para una entrevista hay que tener una guía, ¿no? Una guía de entrevista. Pero bueno, la ficha social generalmente la utilizamos para hacer estudios socioeconómicos, o también podemos utilizar la ficha social para las visitas domiciliarias, ¿no? Entonces es un documento estructurado, donde tú simplemente recojas y vas marcando información, o también puede ser a través de ciertas preguntas un poco más abiertas, donde tú puedas ir anotando respuestas que nos dan, ¿sí?, las personas, los usuarios. Pero sí es muy importante que ustedes aprendan a trabajar con su ficha social. No les gusta hacer un diario de campo. El diario de campo es algo parecido a la ficha social, ¿no? Porque hay que tener registrado todo. Entonces también el diario de campo es muy importante cuando está planificado, ¿no? Tiene una guía bien estructurada. Bien. El informe social. El informe social puede ser utilizado de distintas formas, pero generalmente se le denomina que tiene un carácter técnico, ¿no? Es de dictamen técnico, que sirve de instrumento documental, ¿no? Y que solamente puede ser firmado por el trabajador social. Y el contenido que va a tener se deriva del estudio realizado a través de la observación, la entrevista o otras técnicas que se puede utilizar, ¿no? Donde queda reflejada la situación objeto de la problemática, valoración, dictamen técnico y propuesta de intervención, ¿no? Siempre me han escuchado hablar que en el Poder Judicial, a mi criterio, son los informes sociales con mayor base científica que se presenta. Bueno, anteriormente sí solo se basaba en la observación y en la entrevista, pero ahora, cuando digo anteriormente, hablo por los años 2000 hasta 2011, 13, 14 de repente. Pero las mismas colegas de este ámbito profesional, pues constantemente se reúnen y ven los avances que hay y le dan la importancia pues al hecho de utilizar la mejor evidencia posible en cuanto a teorías que existen para poder validar lo que ellas han observado en esa realidad, lo que ellas o ellos han obtenido como resultado de una entrevista, ¿no? Entonces se respaldan a partir de teorías también. La historia social, ¿no?, que es el documento base en el que se recoge toda información global del caso. Nosotros, si estamos a cargo de un área social, pues debemos tener, ¿no?, nuestro archivador con las historias de las personas que han sido atendidas por nosotros, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ahí vamos a archivar, vamos a tener en cuenta documentos, certificados, informes, escalas, test, donde queda reflejado el recorrido histórico y la evolución del caso, ¿no? Del usuario, del caso inicial. Los genogramas.
¿no? Bueno, ya esto es algo que también estamos utilizando, ¿no? Ustedes ya lo han conocido a partir del curso de trabajo social y familia sistémica. Ahora en la práctica les he pedido que lo utilicen. Unos lo están haciendo muy bien, otros medianamente, otros nada, ¿no? Entonces el genograma es una técnica documental también que nos permite conocer la historia de esa persona, ¿no? La historia familiar, porque es un árbol genealógico específico que representa la posición que ocupa la persona usuaria en su estructura de parentesco, explorando las diferentes relaciones establecidas entre sus miembros en el momento de la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, no solo nos permite conocer quiénes eran sus padres, sus abuelos y así sucesivamente el árbol genealógico, sino también mientras ellos nos van narrando, nosotros podemos ir registrando cómo han sido sus relaciones, ¿no? Entre ellos, positivas, conflictivas, etcétera, etcétera, que ahí ya ustedes conocen muy bien, no voy a profundizar en eso, ¿no? Entonces, ahí con la solo mirada de esta figura que es resultado del registro de información, podemos también hacer un diagnóstico, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico necesitamos validar siempre con la mejor evidencia posible, ¿no? Que son las teorías existentes, ¿ya? El ecomapa, que es una técnica gráfica que recoge información del medio social que rodea al núcleo de convivencia, pudiéndose considerar como un resumen esquemático de los apoyos sociales que tiene la familia. El ecomapa nos permite ver, ¿no?, la red de soporte con el que cuenta la persona, la familia, el individuo, ¿no? Entonces, son técnicas que también son utilizadas y de mucha importancia. Tipos de técnicas utilizadas en trabajo social. Seguimos hablando. Las técnicas de relación, la entrevista, que puede ser individual, grupal, las de grupo, que pueden ser las reuniones, mesas redondas, asambleas de comunicación social utilizados o que tienen que ver con la utilización de los medios de comunicación social, la participación de las personas, ¿no? O sea, ya este es otro tipo de clasificación de técnicas en las que están vinculadas las que les acabo de mencionar a las relaciones que se pueden dar entre el profesional, el trabajador social, la persona, el grupo o la comunidad. Técnicas de investigación, programación y evaluación, ¿no? Para obtener información, como ya conocemos, es la observación, las encuestas y la documentación. Para el análisis de datos pueden ser las fichas, los informes, las historias sociales. Para la planificación puede ser planificación hablando de programación, organización y gestión, ¿sí? El conocimiento, el dominio de los elementos básicos que implican, ¿sí?, planificar, programar, organizar y gestionar. Y dentro de ello está todo las técnicas o metodologías para los diseños de proyectos, las técnicas de organización, de decisión, ¿no?, para la toma de decisiones. Y como ya conocen ustedes, están pues las técnicas de la evaluación basadas fundamentalmente en los indicadores. Bien. Técnicas que dice que nos propone Rosell. Este autor nos señala que siempre van a estar ligadas a un concepto de conocimientos, ¿no?, que servirán de referencia dando coherencia, fiabilidad a la acción profesional. Entonces eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces es importante que para la aplicación de estas técnicas y otras, el cuerpo de conocimiento, la mejor evidencia posible de la que yo les digo, nos va a permitir darle coherencia a la acción profesional, viabilidad, fiabilidad, certeza de que podemos estar haciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Como técnicas de intervención ya hemos hablado de la entrevista, de la visita domiciliaria, de la observación y dependiendo también del modelo de intervención, pues podemos estar hablando del contrato, ¿no? Las técnicas de evaluación, hablamos de la entrevista final de evaluación, observación sistematizada en registros, gráficos de programación, que pueden ser resultados de pronto de un análisis cualitativo, cuestionarios, test y escalas de valoración, como lo que ustedes han decidido utilizar para evaluar el proyecto, documentación biográfica, reuniones de expertos, entre otros.
Ya hemos visto las fichas, los documentos, ¿no? Que podemos utilizar es la ficha social, la historia social, el informe social o dependiendo del sector donde estemos, de repente también una hoja de derivación de la atención o del caso que está, que ha llegado a nosotros, ¿no? Ahora, según las etapas del proceso metodológico, hay que entender que hay técnicas para investigar, para hacer diagnóstico, para programar, para ejecutar y para evaluación. Y ustedes están a partir de las horas prácticas del curso que tienen y a partir de lo que asisten al centro de salud, pues ustedes deben establecer este tipo de diferenciación de las técnicas que están utilizando, ¿no? Y esta puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las técnicas que has utilizado para la investigación? ¿Realmente consideras que has aplicado la ciencia en tu estudio de investigación? ¿No? ¿Cuáles son las técnicas del diagnóstico? Igual, ¿aplicamos la ciencia al momento de utilizar o de hacer un diagnóstico? Cuando hacemos la intervención, cuando estamos ejecutando y cuando estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, seguimos hablando de las técnicas, ¿no? En la ejecución, que es la etapa donde se aplica y se desarrolla todo lo planificado, la técnica cobra mucha importancia o relevancia, ¿no? Porque nos permite, pues, desarrollar, ¿no? La actuación profesional, nos permite, demostrar nuestra experticia, sea con la persona, sea con el grupo o sea con la comunidad, ¿no? Entonces, acá pues en este texto que he tomado base para poder desarrollar con ustedes, nos proponen técnicas a nivel individual, como ustedes observan, que es la entrevista y la visita domiciliaria. A nivel grupal ya empezamos a hablar de otras técnicas, ¿no? De dinámicas de grupos también. Está, por ejemplo, las técnicas para promover la creatividad, como la lluvia de ideas, el Philips 66, técnicas de comunicación, ¿no? Técnicas de información grupal como con expertos, y ahí es donde se debaten temas, ¿no? Como son los simposios, mesa redonda, panel, consulta pública, etcétera. Y técnicas de información en las que interviene todo el grupo, debate dirigido, Philips 66, foro, juego de roles, etcétera. A nivel comunitario están todas las técnicas de animación social, la realización de proyectos sociales, aplicación de metodologías como la investigación, acción participativa, que hemos dicho que se va a desarrollar ahora en este semestre, ¿no? Lo hemos considerado como parte de la planificación. Las técnicas y dinámicas para la ejecución de proyectos. Como ya les venía diciendo, hay bastantes, ¿no? Hay bastantes dinámicas que permiten promover o están orientadas sobre todo a impulsar, a promover la participación de las personas desde el momento de inclusive la investigación, ¿no? Cuando hablamos de dinámicas está más ligado a la participación, a promover la participación, porque las técnicas, como hemos visto, pueden ser para investigar, para hacer un diagnóstico, ¿no? Pero no necesariamente son participativas, ¿no? Y esa es una de las diferencias con las dinámicas. La sola palabra lo dice, dinámica, o sea, genera participación, compromiso, ¿no? Concientización en las personas. Y el informe social. El informe social va a tomar diferentes características acorde al sector donde estemos laborando, ¿no? Pero creo que hay una estructura general que puede seguir cuando se trata de emitir como profesionales la opinión acerca de una persona, grupo o comunidad, ¿no? Entonces ahí hay algunos elementos importantes, ¿no? De repente puede ser considerados antecedentes, datos generales de todas las personas involucradas en la problemática, ¿no? O en la visita social que se está haciendo. Hay que conocer un poco casi la estructura del informe de la intervención de familia, ¿no? Que les he subido, hacer un estudio de la familia, la dinámica, la situación sociofamiliar, ¿no? Describir en el informe también cómo es la situación educativa, cómo es la situación social, la situación económica, cómo es la situación de vivienda, ¿no? Entonces son apartados que forman parte de un informe social, ¿no? Les hablo de manera muy genérica.
Ahora, el contenido que se le coloca pues va a tener mucho que ver con cómo tú recoges la información, y estamos hablando de aplicar la ciencia, ¿no es cierto? Para que estos informes sean relevantes, cobren importancia ante, no sé, como digo, en el Poder Judicial ya están aplicando eso, ¿no? En un centro de salud también deberían aplicar, ¿sí? Con rigurosidad la ciencia para recoger información y plasmarla en el informe que les piden. Entonces, el informe social nos permite conocer una realidad, describirla, precisarla de manera exacta y mediante evidencias del proceso investigativo, de diagnóstico o de intervención, así como procesos de seguimiento e evaluación de la actuación profesional. Entonces, un informe puede ser solo informativo, ¿no? De un contexto, de una realidad, puede generar evidencias, ¿sí? Para la toma de decisiones, puede dar a conocer eh, después, por ejemplo, de una sentencia judicial, hacer el seguimiento y a través del informe dar a conocer al juez cómo es que se están cumpliendo las medidas que él ha dado y se evalúa, ¿no es cierto? Y constantemente nosotros estamos en evaluación a través de esos informes de nuestra acción o actuación profesional. Por eso dirían, sí, efectivamente, eh, carece de relevancia científica o es importante todo lo que contiene ese informe social porque tiene una rigurosidad en la aplicación de un método, ¿sí? De una técnica, de la mejor evidencia que hace referencia a las teorías que sustentan lo que se sostiene en el informe, lo que se argumenta en el informe, ¿no? Entonces, es muy importante. Justo hoy estamos viernes en la sesión, el de anteayer jueves, me visita una colega, ¿no? Ya egresada, titulada, y me hace comentarios acerca del ejercicio de rol que tiene el trabajador social, la trabajadora social, en ciertas instituciones, que no voy a decir el nombre por ética, pero donde ella me dice, aquí en Arequipa he trabajado en tal lugar y bien, bien, o sea, porque es una persona muy dinámica, tiene mucha experticia en ese campo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el resto, el grupo de personas alrededor de ellas, dentro de la institución, porque son varios que tienen ese rol, la miran mal. ¿Por qué? Porque los otros no hacen nada. O sea, es esa concepción del mínimo esfuerzo, ¿no? En cambio ella no, ella pues moviliza, trabaja con niños, con padres, crea su material, desarrolla sesiones 3 4 5 al día, etcétera, etcétera, o a la semana, en fin. Pero el hecho de que ella cumpla realmente con su rol de trabajadora social, con su actuación profesional, la ven mal. ¿Por qué? Porque el resto no hace eso. El resto es el de mínimo esfuerzo, el de no planificar, el de no hacer cosas, el de solo hacer un tipo charlita, ¿no? El de no salir a hacer la visita, el de no hacer la entrevista, ¿no? Entonces, y ella es todo lo contrario. Y a esas personas generalmente las saca. Entonces tuvo que irse por eso. En la ciudad de Tacna, me dice, tuve la oportunidad de trabajar así, chévere, todo, todo. Y cuando de pronto me dice, pero nosotros lo que informamos, o sea, lo que ponen los trabajadores sociales que ponen en su informe, es solo de papel, porque no hacen nada de eso. Entonces, ¿de quién depende que nuestra profesión sea valorada, reconocida? De nosotros mismos. Entonces les estoy contando lo que la colega en el ejercicio profesional está encontrando. Entonces yo no sé a qué mercado laboral irán a salir ustedes, ¿no? Y cómo van a lograr posicionar al trabajo social en una institución, en una empresa. ¿Qué van a hacer? Van a quedarse en ese grupo donde, bueno, solamente lo que hacemos está en el papel, pero en la práctica no hacemos nada. O vamos a tomar esa postura de que tenemos que posicionar a nuestra profesión y demostrar que realmente somos los expertos en lo social.
Y algo muy bonito que el otro día, digo muy bonito porque a mí siempre me inspira cuando leo, cuando veo videos, ¿no? Cuando me preparo para hacer la clase con ustedes, me inspira mucho y me llevó a una reflexión la frase de un colega mexicano que decía, porque en México creo que está mucho, hablan mucho, está así en el contexto de lo profesional, el tema de que los trabajadores sociales somos expertos en políticas públicas. Y este colega mexicano decía, pero ¿cómo vamos a ser expertos? Y eso siempre está en nuestro discurso, cuando en ningún plan de estudio de las universidades de México se les enseña a participar en la vida política, se les enseña a elaborar políticas públicas. Entonces me quedó la reflexión. El colega tiene razón. Porque yo también a ustedes les digo, nosotros podemos llegar a ser así, somos expertos en esto, pero ¿en qué medida lo formamos a lo largo de los 5 años para que salgan expertos en eso? Para que salgan al mercado laboral y puedan decir, sí, yo efectivamente he aprendido esto. Y me queda la reflexión. Entonces, como directora, pues pienso hacer varias propuestas y modificaciones en un plan de estudio que estoy pensando proponer para el 2024 a mediados e iniciar la gestión para que este nuevo plan de estudio presencial se dicte en la escuela. Entonces, y ahí hay muchas cosas que innovar. Y para eso todas ustedes están pues comprometidas como egresadas, ya van a ser egresadas, ya vamos a ser colegas, ¿no? Y todos van a estar comprometidos, ¿ya? Entonces, espero que esta sesión, esta clase les haya gustado, miren el video. En clase, como les he dicho igual, ya hemos hablado de esto la clase pasada, ¿no? Solo que este videito es para reforzar aún más lo que hemos desarrollado, ¿sí? La bibliografía y la frase que también hemos dialogado en la clase la semana pasada. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. ¿Quién nos dice? Sócrates, ¿no? Y ahí les dejo, ¿qué significa? El autoconocimiento, la primera dimensión de la inteligencia emocional. Es el ingrediente más importante para ser sincero contigo mismo y lograr la vida que deseas, ¿no? Si tú no te reconoces valioso, valiosa, ¿no? No identificas tus potencialidades, de pronto no vas a poder tampoco surgir mucho. ¿Por qué? Porque no reconoces en lo bueno que eres, en lo buena que eres. Y cuando reconocemos en nosotros lo bueno que tenemos, ¿sí? Tenemos que potenciar, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Entonces, hay que hacer esa autorreflexión. De igual manera, o sea, tenemos debilidades. Entonces, ¿cuáles son mis debilidades? Tengo que ser sincera conmigo misma, conmigo mismo y decir, bueno, me da mucha flojera levantarme temprano. Ay, cuando tengo que hacer la tarea me da flojera, es una debilidad. Pero ¿qué hacemos frente a esas debilidades? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados y salimos desaprobados? ¿O tenemos que actuar, tomar decisiones a partir de las potencialidades y de lo bueno que tengo? Mi querida y querido estudiante, ¿sí? Entonces, a echarle ganas, a ponerse pilas y a luchar por nuestro trabajo social para que se posicione, para que sea mejor reconocido en nuestro país. Depende de ti, depende de mí. Cada uno en la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Bien, muchas gracias, les deseo lo mejor y que tengan un gran día.